no newtonianos, se refiere a esto. Hay un tema sobre Newton, es decir, no sé, es con alta pertinencia que he leído recientemente. Es decir, ustedes saben que obviamente toda la matemática moderna, la física moderna, está de una u otra manera relacionada a Newton. Y si vemos los libros históricos o eventos históricos, ¿en qué momento el Newton inventó su mecánica? Y esto justamente fue una época cuando el señor Newton fue en cuarentena. ¿Entiendes? En su época fue en ese momento un peste en Londres y él arrancó esta epidemia de peste de Londres a volver a su campo de su familia. Ese fue no sé, varios meses, un año en cuarentena para evitar que él no se infecta de la epidemia. Y justamente en esta época de cuarentena a él se cayó la manzana en su cabeza y de un momento al otro él inventó la física moderna. O sea, hay esta anécdota con la manzana, pero bueno, el contexto histórico que él fue no solamente sentando en el jardín donde el árbol, la razón por qué él fue en ese jardín con el árbol, con la manzana, fue porque el Newton fue en cuarentena, como nosotros estamos mismos en estos días, meses. Listo, es decir, no sé, estamos bien interesados de qué se trata de esta presentación, ya todo es cargado y lo dejo la palabra a William. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien, estamos ya atentos. Sí, yo escucho bien. Súper. ¿Y las diapositivas se ven entonces? Sí, se ve en la pantalla también, es tu presentación. Ya. A ver, corre la siguiente. Sí, perfecto. Bueno, voy a comenzar. El título de la presentación es Modelos Matemáticos Newtonianos y voy a presentar la serie de Fourier y crecimiento logístico proporcional. Bueno, yo soy estudiante de doctorado en el programa de modelamiento matemático aplicado de la Universidad Pública del Maule. Mi línea de investigación es la ecología y medio ambiente. En esa área yo me desarrollo mi doctorado. Pero en esta presentación yo voy a hacer presentar digamos, parte de un proyecto que participo como co-investigador con un colega, Felipe Guevara, en la Universidad de Copiapó, en realidad la Universidad de Atacama. Entonces, y voy a aclarar algunas cosas. No voy a hablar de fluidos no newtonianos. Lo que quiero es que pongamos la aritmética que utilizamos para modelar entre paréntesis. Esa es como la esencia de esta presentación. Poner a la aritmética entre paréntesis y ver qué es lo que podemos obtener de esa interrogante. Entonces, para esto, comienzo con una forma de modelar en las cuales nosotros hemos sido formados de alguna manera. Considerar la epistemología. Bueno, la epistemología es una rama de la filosofía que se encarga esencialmente de los principios, fundamentos y extensiones del conocimiento. Y esta aproximación, digamos, esta herramienta es muy útil para poder entender la realidad y para poder entender qué son las cosas ciertas y no ciertas. Por ejemplo, en la actualidad, bueno, un efecto, y bueno, el efecto de las pandemias tienen varios efectos sobre la Tierra, pero uno de los efectos, por ejemplo, algo que ocurrió en las noticias, que vieron un puma en una ciudad, por ejemplo, en Santiago, vieron un puma. Entonces, hay una situación que las personas pueden reflexionar y pueden mezclar tres factores que les pueden ayudar a decidir si es que las noticias son falsas o verdaderas. Por ejemplo, ¿qué es lo que creo?
las creencias son fundamentales en las personas para tomar decisiones y para ver el mundo en realidad. ¿Cómo se justifica lo que yo estoy mirando, lo que estoy viendo, lo que estoy pensando? Es una cosa que es importante considerar, y también la idea de verdad. Cuando se intersectan estos tres factores, esencialmente puede emerger algo que nosotros llamamos como conocimiento. Entonces, es esta herramienta conceptual, esta herramienta epistemológica, es un sustento para poder llegar a fabricar modelos matemáticos, y también saber por qué estos modelos matemáticos son pertinentes en el contexto en el cual nosotros estamos modelando. En esta presentación yo propongo este esquema. El modelo es esencialmente una intersección entre el aparataje epistemológico que tiene el investigador, el contexto en el cual está investigando y la matemática aplicada que él considera. El conjunto de intención, eso es lo que yo voy a llamar modelo en esta ecuación. Por ejemplo, en el contexto, uno sabe que las especies se relacionan de una manera bastante, digamos, compleja. Por ejemplo, ahí uno ve un depredador superior que se alimenta de mesodepredadores. Los mesodepredadores consumen a presas pequeñas y las presas pequeñas consumen a vegetales o plantas. Estas relaciones pueden ser de depredación, pueden ser de competencia, pueden ser de mutualista, son complejas de visualizar, y ese es el contexto que, por ejemplo, que uno quisiera modelar. ¿Cómo lo modela? A través de las ecuaciones diferenciales. Me interesa saber cuál es la dinámica, cómo funcionan los mecanismos de depredación, de mutualismo, y eso lo puedo representar con ecuaciones diferenciales. Entonces ahí estoy en la matemática, estoy en el contexto, y algo epistemológico puede ser lo siguiente. Por ejemplo, en épocas pasadas, habían culturas que consideraban a los depredadores como bestias. Eso es sumamente importante porque eso configura una realidad, configura un conocer, configura que las especies, por ejemplo los leones, que se ponían a pelear con los gladiadores y toda esta mitología, quizás de alguna manera impacta y te genera una visión de mundo que puede dañar incluso la realidad y, bueno, los ecosistemas. Hoy día se sabe que los depredadores superiores, tanto el puma aquí en Chile, o como cualquier depredador superior, controla de alguna manera incluso la epidemia. Las enfermedades importantes, digamos, que afectan al ser humano, uno de los factores que puede contrarrestar eso son los depredadores superiores. Entonces ahí surge la pregunta, hay varias preguntas aquí que se entrelazan. ¿Realmente los modelos en la matemática aplicada dan respuesta a esta complejidad que se presenta en el contexto? Y si esta complejidad de alguna manera se entiende bien de la manera en el ámbito epistemológico, eso de alguna manera va a marcar la forma de modelar, la forma de expresarse, la forma de expresarse de los fenómenos por los cuales estamos estudiando. Entonces, a partir de ello, me voy a situar, bueno, uno puede situarse en la epistemología y el contexto. El pensamiento puede ir entre simplemente obviar la matemática y reflexionar sobre el conocimiento que tengo sobre el contexto. También uno puede reflexionar sobre el contexto de la matemática aplicada. Ese es un caso
todavía no nos acercamos al modelo. Es un caso que a lo mejor a muchos investigadores les pasa, que yo lo he observado. Están súper cerca de la realidad, consideran matemática muy pertinente para observar el contexto, pero todavía no se puede llamar modelo porque no explica la realidad. Elian ayer mostró que de repente los parámetros que uno encuentra de los modelos no son los precisos. Entonces los modelos se desajustan, por lo tanto podríamos estar en esta situación, el contexto y matemática aplicada, pero todavía el modelo no ha sido refinado por la epistemología. Y en esta situación es la que me quiero quedar. Yo me quiero quedar ahora, no voy a ir al modelo, no voy a estudiar la pertinencia del modelo en la realidad, pero sí voy a presentar modelos que estén entre la epistemología y la matemática. ¿Y a qué me refiero con esto? Ahora, en realidad voy a introducir, porque cuando yo anteriormente quise modelar una interacción entre especies, utilicé un sistema de ecuación diferencial. La pregunta es, ¿qué estoy ocupando cuando ocupo un sistema de ecuación diferencial para modelar un fenómeno natural? Abro la pregunta. Tradicionalmente, lo que se está utilizando son ideas que ha propuesto Newton, y Stefan lo comentaba bien, son ideas que han emergido en un momento de pandemia. Newton tuvo que retirarse de la universidad, tuvo que ir a su casa, y donde ahí pudo tener tiempo y escribió una gran obra que se llama Principia Mathematica. Pero ¿cómo la escribió? La pregunta es si realmente nosotros ocupamos lo que... Cuando yo dije sistema de ecuación diferencial, Newton se le apropia el concepto de derivada y el concepto de variación, pero ¿realmente estamos ocupando eso? La respuesta es no. Newton en su Principia, él se basa en la geometría de Euclides para poder convencer a la comunidad de que lo que él pensaba era importante. Él escribe la Principia en términos euclidianos. Si uno observa la Principia, pero tengo la suerte de tener acá el libro, uno observa este libro y se da cuenta que nunca Newton escribió las ecuaciones diferenciales que nosotros ocupamos. Eso es muy importante tenerlo claro, y por ser un poco más claro en eso, en que muchas veces olvidamos la historia. Y algo fundamental también en el pensamiento de Newton es que estaba inmerso en un super paradigma. ¿Paradigma por qué me refiero? La idea filosófica de Descartes. Si uno lee Descartes, yo no lo he leído profundamente, pero lo que he podido percibir es que era una persona muy compleja, ¿ya? Muchas veces se le asocia así al racionalismo y de repente que las ideas cartesianas son muy acotadas, pero si uno estudia la obra de él, era bastante amplio. Él estaba muy interesado, incluso podríamos decir que era, bueno, esencialmente el científico moderno por excelencia, ¿ya? O sea, él estaba tratando de las observaciones, de los modelos, de las representaciones matemáticas y de las predicciones, tratar de fabricar ciertos argumentos que les permita comprender la realidad. Entonces, a lo que voy, Newton estaba totalmente presionado por este contexto filosófico, matemático, y entonces cuando uno mira esta parte de la historia, uno dice, ¿y dónde está la aritmética? Porque esa suma que aparecían en los modelos de las clases anteriores, o sea, de las presentaciones anteriores, el signo más por multiplicación, resta, esas
la obra de Newton no son propios de Descartes. Descartes, por ejemplo, no veía o no concebía los números enteros en su mente. Euclides no tenía nociones, por ejemplo, sobre la física o este concepto de, digamos, de gravedad que tenía Newton. Entonces aquí viene la parte que yo propongo, y que es, entonces, bueno, ¿qué aritmética ocupaba Newton para poder entender el mundo natural? Entonces, poner la aritmética entre paréntesis, voy a ocupar términos como del de Humberto Maturana, poner la aritmética entre paréntesis es el llamado a entender la matemática. Pregunta: ¿cómo sé lo que digo que sé? ¿Cómo sé que mi modelo explica una cierta realidad si está limitada por ciertos símbolos? Como por ejemplo, la aritmética. Entonces, abro la pregunta: ¿qué es una aritmética? Los símbolos matemáticos cambian en el tiempo. Evidencia: los renacentistas, cuando escribían la ecuación cuadrática, no la escriben exactamente como la escribimos nosotros. Los símbolos cambian de una época a otra. Entonces, podemos asegurar que nuestros modelos matemáticos construidos a partir de la aritmética, con estas 4 operaciones, van a representar la realidad. Esa es una pregunta abierta. Otra pregunta, desde el ámbito más de la biología: ¿la ética que uno adquiere por la cultura será una estrategia evolutiva estable de la especie? Es decir, que la aritmética se metió en nuestro cerebro, quedó ahí esa estrategia evolutiva, y no hay nadie más que la saque. Es decir, quedó estable. Pregunta: ¿existe otra aritmética que tenga mejores propiedades, que nos ayude a nosotros a evolucionar de otra manera y que nos permite entender de otra manera o más eficazmente la realidad? Otra pregunta para los que estudiamos ecuaciones diferenciales. Una pregunta grande, para mí, digamos, que todavía no le encuentro una respuesta. Es decir, ¿la estabilidad de los sistemas dinámicos depende de la aritmética? Es una pregunta que también dejo abierta. Yo no tengo la respuesta, pero sí dejo la inquietud. Por lo tanto, ponemos, ¿qué es lo que hemos hecho? O sea, ¿qué es lo que he hecho? Puse la aritmética entre paréntesis. Esto no es, quizás la matemática muchas veces se acerca a la realidad y muchas veces roza la realidad, como los modelos del incendio forestal. Muchas veces podemos captar la esencia de los fenómenos, pero nunca vamos a llegar a la realidad. Y quizás una de las limitaciones es la aritmética. Eso es lo que nos impide captar la realidad completamente. Uno puede dar una definición de una aritmética también a través de conceptos modernos. O sea, nosotros sabemos que el concepto de función es muy moderno, no es algo que haya estado en la humanidad durante mucho tiempo, es un concepto muy nuevo. Entonces, dado un conjunto X y tomamos el conjunto de los números reales y consideramos una biyección entre ese conjunto X y un conjunto Y contenido en los números reales, entonces definimos lo que es una aritmética para hacernos cargo de nuestro cuestionamiento. Es decir, estamos claros que Newton entonces no pensaba en la aritmética que nosotros llamamos en el colegio. Eso lo demuestra en sus libros. Entonces vamos a tomar una definición de una aritmética
vamos a considerar una aritmética particular, una aritmética que se llama aritmética proporcional, que esencialmente la ha propuesto el doctor Fernando Córdoba Lepe, y aquí vamos a utilizar la definición exterior y vamos a considerar la función f como una función logaritmo natural. Ahora ustedes pueden jugar, esa f puede ser cualquier función biyectiva y ustedes pueden disfrutar de su aritmética propia, personal. Pero si uno toma entonces esta función f, uno construye, como la función logaritmo, uno construye un mundo, si ustedes se fijan, x más y va a ser x por y. X y va a ser x dividido por y. X por y va a ser x elevado al logaritmo de y. Y x dividido y va a ser igual a x elevado a 1 partido por logaritmo de y. Considerando siempre y distinto. La imagen lo que muestra es qué borramos de nuestra mente cuando consideramos esta aritmética. La respuesta es la siguiente. Borramos el símbolo de suma y el símbolo de resta. Es decir, estamos cayendo en el paradigma, o de alguna manera, nos estamos acercando de manera concreta al paradigma cartesiano que no consideraba números negativos. Entonces borramos de nuestra mente estos dos símbolos que son el más y la resta. ¿Qué objetos emergen de esta forma de operar las cantidades? Por ejemplo, aquí dice x elevado a 2, que eso es esencialmente x elevado al logaritmo de x. Esa es la función. Es una parábola proporcional. Aquí vemos un círculo, es decir, esta ecuación le dice x elevado al logaritmo de x por y elevado al logaritmo de y. No olviden que x y y son positivos, es igual a e de Euler, y esa relación entre estas dos cantidades es un círculo, una circunferencia proporcional. Tenemos elipses proporcionales. También tenemos hipérbolas proporcionales. Y aquí hay un desafío teórico, porque uno puede plantearse la siguiente pregunta. Las cónicas surgieron como objetos emergentes para estudiar el movimiento de cometas, la trayectoria de cometas. Entonces, pregunta, ¿existirá algún planeta que siga una trayectoria elíptica proporcional? Otra pregunta un poco también más profunda, de decir cómo esta aritmética se puede adaptar y se puede llegar a comprender que de alguna manera describe realmente los fenómenos naturales. Entonces, es aquí también donde ponemos la utilidad de haber cambiado este tipo de aritmética, y una de las utilidades de haber olvidado la suma y la resta. Otro objeto emergente que se puede encontrar es un tipo de solución periódica, pero un periodo es una onda bastante especial. Si ustedes se fijan en la figura, bueno, definimos lo que es una función Q periódica, que esencialmente un periodo sería las que cumplen que Q por X es igual a f de X. ¿Qué tipo de funciones son esas? Bueno, ahí está el ejemplo, y aquí tomamos ejemplos de funciones Q periódicas, y las oscilaciones de alguna manera son proporcionales. Ahí vamos entendiendo cómo oscilan estos objetos de una manera especial. Entonces la pregunta, también hacemos una pregunta, ¿dónde se encuentran esas ondas?
¿En qué fenómeno natural pueden encontrarse este tipo de ondas? Vamos a hacer una pregunta no tan ligada a la parte científica, pero uno podría decirse, bueno, la comunicación entre los dinosaurios, por ejemplo, ¿se habrá basado en este tipo de ondas? Uno puede activar la imaginación cuando uno juega con este tipo de aritmética y descubre estos elementos emergentes. Pero este elemento emergente, que es una función oscilatoria, es importante porque lo vamos a mezclar ahora con las series de Fourier. Voy a dar una breve introducción acerca de qué son las series de Fourier. Fourier era un francés, de alguna manera ligado a la figura de Napoleón, que en 1807 él propone que cualquier función definida en un intervalo finito de la recta real puede representarse mediante series trigonométricas. La serie trigonométrica es lo que nosotros vemos acá. ¿Cuál es la esencia de esta representación? Es que tiene funciones periódicas, su representación. Estas funciones periódicas son las que nosotros conocemos en los cursos de matemática usuales, la función coseno y la función seno. Entonces, sin ser muy riguroso, Fourier propone este objeto. ¿Y qué es lo que ocurrió? Fue muy bien recibido por la escuela, por ejemplo, alemana, con exponentes como Dirichlet, Riemann y Cantor, se aproximan o en realidad se mudan a estudiar este tipo de objetos. Ellos se motivaron, bueno, de todas maneras tenían una cultura muy fuerte en matemática, y estudian los tres. Dirichlet en 1837 establece condiciones suficientes para el problema que plantea Fourier. Luego Riemann también se suma a este esfuerzo intelectual para poder determinar si esas condiciones eran necesarias. Como comentario, Riemann en ese trabajo, como motivación de estudiar este objeto matemático de las series de Fourier, Riemann en ese mismo trabajo tuvo que definir una integral. Y esa integral es la integral que utilizábamos en los cursos de cálculo integral, tradicional, en la escuela o en la universidad. Y luego, bueno, Cantor, de alguna manera, el que idea esta noción de infinito tan importante para los modeladores de alguna forma, también aborda este problema estudiando este objeto. Entonces, es muy importante esta introducción histórica porque aquí uno se ve una práctica de modelado, es decir, un matemático propone un objeto, los otros matemáticos se motivan porque tienen más herramientas, incluso más técnicas, pueden estudiar ese objeto y ¿qué es lo que construyen esencialmente? Construyen la matemática, porque la matemática, los puntos de acumulación, estas nociones de infinito justamente fueron creadas por Cantor. Estas nociones, estos conjuntos, como les decía, estos conjuntos de acumulación tan importantes para la matemática aplicada, emergen de trabajos que fueron esencialmente estudiar este tipo de objetos que son las series de Fourier. Entonces, para continuar con nuestro relato, nosotros pusimos la aritmética entre paréntesis, definimos una aritmética
emergieron objetos interesantes, por ejemplo, como las cónicas proporcionales, y emergieron también los objetos oscilatorios. Digamos, esta idea de funciones Q-periódicas. Entonces nosotros hacemos un ejercicio, simplemente aprovechando que sabemos un poquito de matemática, decimos, bueno, ¿qué pasa si construimos la ecuación del calor con esta aritmética? Y analíticamente, siguiendo los pasos que uno sigue resolviendo esta ecuación del calor usual, llegamos a la solución, que es una función de dos variables, representada esencialmente con la aritmética proporcional. Y si ustedes fijan aquí, en el cursor, ahí está una función Q periódica. Entonces, lo que hicimos es, formalmente, manejémoslo solamente, tomamos la ecuación del calor y la resolvimos formalmente. Luego, uno dice, bueno, pero uno puede tomar una combinación lineal de ellas. En realidad, aquí recuerden que las combinaciones lineales se definen más usualmente en los cursos de álgebra lineal, pero aquí no tenemos sumas, por lo tanto, vamos a hablar de productos. Entonces, vamos a hacer un producto de estas funciones y formamos un objeto. Formamos este objeto. Después hacemos también otro ejercicio, tomamos la ecuación de ondas, también resolvemos la ecuación al típico estilo que uno sabe, digamos, por la aritmética tradicional, pero con las mismas técnicas, pero considerando considerando la aritmética proporcional, y la solución es una función de dos variables que se compone por dos funciones Q-periódicas, la función 0 y la función cos. Entonces, esto nos anima a nosotros definir lo que esencialmente es una serie de Fourier proporcional. Es un objeto, es un producto infinito el producto entre dos funciones, esos son coeficientes de Fourier proporcional, y definimos entonces, proponemos este objeto, que es un objeto de alguna manera que representa una onda, y la pregunta que uno puede hacer es el derecho de decir, ¿dónde están estos objetos en la naturaleza? Me recordé de la exposición de Keimer, que hablaba también sobre que habían ondas que afectaban quizás también la dinámica de estas poblaciones. No entendí muy bien esa parte. Muy evidentes que se pueden actualizar mediante series de Fourier. Entonces la propuesta también es qué tipo de onda está representando esta serie de Fourier proporcional. Entonces ahí dejo también abierta la conversación. Este es un trabajo que recién va a comenzar. Bueno, comenzó hace bastante tiempo, pero el estudio de la serie de Fourier no ha sido un estudio tan exhaustivo, pero es un trabajo que también dejo abierto a la comunidad de modeladores. ¿Dónde están estos objetos? Series de Fourier. Siguiendo con la misma idea, pusimos la aritmética entre paréntesis, nos olvidamos de la suma y de la resta, no sabemos sumar, no sabemos restar. Pero aún así fabricamos un objeto, que son estas series de Fourier. Ahora, podemos fabricar otro tipo de fenómenos con esta aritmética. Ese es también otro desafío que
que quisiera resolver en esta charla y presentar, digamos, cómo se resuelve eso. Y por eso introduzco lo que es el crecimiento logístico. En la naturaleza y en varias especies, y con varios experimentos, y si no puede hacer los experimentos, bueno, puede ver muchos videos de YouTube o ocupar la tecnología, o también ocupar la realidad, por ejemplo, para ver este tipo para ver este tipo de modelos. En esta parte tenemos un modelo exponencial y esencialmente se representa con la derivada adicional heredada de alguna forma de lo que propone Newton en sus ideas, y se representa a través de esta ecuación diferencial, y aquí aparece el tipo de solución de esa ecuación diferencial, que son funciones exponenciales. Pero hay una noción muy importante que incluso, bueno, hay nociones que nos dan los modelos, que nos dan la matemática, que son importantes, que no todos los ecosistemas tienen, alimento suficiente para solventar a toda la población. Por lo tanto, existe un umbral en donde quizá en algún momento la comida se va a acabar, y entonces identificar ese fenómeno. Y uno de los modelos que rescata esa idea de que realmente los recursos son limitados es el crecimiento logístico. Entonces, el crecimiento logístico esencialmente, a grandes rasgos, de alguna manera quiere representar esa idea de que los recursos, ¿cierto?, son limitados. Aquí vemos que la población crece a un ritmo exponencial, y luego de alguna manera se estanca su crecimiento y llega a un cierto umbral. Entonces, yo me quiero quedar con esta idea. Hay un crecimiento que no es exponencial, es decir, no hay comida siempre, no hay comida para todos, no me puedo reproducir, es un bicho que no se puede reproducir a una tasa, digamos, constante. Entonces hay una noción de capacidad de carga, es decir, esencialmente crecimiento logístico. La pregunta que entonces, un poco también para finalizar la presentación, es si es que la aritmética proporcional me permite a mí entender esta noción de recurso limitado o capacidad de carga. Es decir, si existe una ecuación proporcional fabricada con esta aritmética que me dé esta noción de recurso limitado. La respuesta es sí. Uno puede fabricar, digamos, una razón de cambio con esta aritmética, construir un modelo teniendo en mente de que hay un crecimiento limitado. Uno resuelve esta ecuación con la misma técnica que uno sabe de cálculo tradicional, y obtiene una solución que es una solución de alguna manera del tipo logístico. Entonces, nuevamente, emerge un objeto, y ahora uno dice, bueno, pregunta, ¿alguna bacteria se ajustará o se podrá incluir en los mecanismos que propone esta ecuación diferencial? Eso es una interrogante que uno puede plantear, también aún no resuelta, porque recuerden el esquema que yo presenté al comienzo. Esta presentación yo estaba parado en la parte epistemológica y matemática aplicada. Todavía no logro acercarme a la realidad. ¿Y por qué no puedo acercarme a la realidad? Porque estoy considerando una aritmética que no ha sido tan estudiada. Pero quizás, tal como lo hacen
lo hacemos en realidad los modeladores, si yo entiendo esta aritmética, seguramente me voy a poder acercar cada vez más a los fenómenos que puedan ser representados con este tipo de aritmética. Para finalizar, quisiera mencionar este es un trabajo que hemos seguido hace un tiempo. Bueno, yo comencé el 2007 con mi tesis de pregrado, y este trabajo ha surgido y ha tenido, digamos, constancia durante el tiempo. Así que esa ha sido mi propuesta, en realidad, esencialmente poner la aritmética entre paréntesis, hacerme cargo de ese cuestionamiento, explorar esta aritmética, reconocer objetos emergentes y tratar de esos objetos emergentes colocarlos o tratar de que esos objetos de alguna manera tengan como una representación en la naturaleza. Con eso me despido y también abro la ronda de preguntas. No sé cómo estuve en el tiempo. Muchas gracias por su tiempo y aquí les mando saludos desde la región del Maule. Eso sería. No sé si hay preguntas o cosas del estilo. No sé, estamos súper bien en el tiempo, en el fondo. El chino, ¿ya? ¿Sí? Chino. Ahora sí. ¿Ahora? ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Sí, sí. Primero que todo, muchas gracias por la presentación, William. Bastante novedosa. Me refiero al contenido, al modo de afrontar cómo nosotros casi inconscientemente vamos haciendo las cosas, ¿no? Claro, muchas veces no nos damos cuenta de que utilizamos todos estos lenguajes, etcétera, y los damos por sentado. Entonces, en ese sentido, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer con lo que hacemos diariamente? Estar conscientes de las limitaciones del lenguaje que utilizamos, matemáticamente hablando. ¿Y qué problemas puede traer si no tenemos esa conciencia? Esa es mi pregunta. Gracias. Gracias, Gino, por tu pregunta. Me hiciste recordar, por ejemplo, a Laplace. Por ejemplo, si nos ubicamos en esa época, es como Laplace es reconocido como una persona que súper determinista. Es decir, o sea, yo no sé si él escribió un libro de probabilidades, un tratado de probabilidades, o sea, completo, no así un par de hojas, sino un tratado de probabilidades. Entonces no era tan determinista, entre comillas, como la historia también lo relata. Pero a lo que voy yo es que este mundo determinado por un cierto lenguaje es lo que nos trae complicación. Y esa es nuestra gran traba, digamos. Y muchas veces nosotros como matemáticos olvidamos eso porque la matemática es tan cierta, es tan certera, uno toma 4 operaciones y llega a conclusiones bastante exactas de alguna forma. O sea, nadie lo puede rebatir. Entonces, salir de esos paradigmas es la solución, salir del paradigma, digamos, de que lo que yo digo y cómo lo digo es la única realidad que puede existir. Entonces, nos va a crear estas dinámicas que hoy en día estamos aplicando, estas dinámicas de conversar con personas distintas que no conocemos, crear mecanismos mutualistas, crear mecanismos de convivencia, de relaciones,
sin estar inmerso en este paradigma, digamos, tan determinado. También como comentario, Charles Hermite, un gran matemático, tutor de Poincaré, él tenía nociones bastante interesantes sobre la matemática. Él decía que la matemática era como la ciencia natural en ese tiempo. O sea, hacía no una analogía, sino él concebía la matemática como una ciencia de la observación. Entonces, hay muchas cosas olvidadas en la historia, en las prácticas de los matemáticos, que hoy en día, digamos, esta mirada reduccionista de las personas, de las personas en realidad, este tipo sirve para esto nomás y aquí muere. Eso es una limitación. ¿Por qué la gente piensa así? Porque es una limitación del lenguaje. Es una limitación de la simbología que nosotros utilizamos para expresar lo que pensamos. Y también para justificar lo que pensamos. Ok. Me acordaba de los cursos del primer año, en particular lógica, ¿ya? La mayoría que tiene una formación de matemático o ingeniero parte con precálculo, cálculo, introducción al cálculo, etc. Álgebra en esos años, y veía lógica, que básicamente no es más que la transcripción del lenguaje hablado a una serie de reglas, ¿no? Símbolos que tratan de formalizar proposición y básicamente el lenguaje que hablamos en búsqueda de probar la veracidad de alguna afirmación. Eso es básicamente la lógica, ¿no? Entonces, bajo lo que estás comentando ahora, convendría más pasar todas esas unidades simplemente utilizando el lenguaje común y silvestre, más que pasar toda esa simbología que probablemente trae consigo que el estudiante tenga que primero aprender el nuevo lenguaje y después preocuparse de la lógica y de los contenidos detrás. Sí, yo ahí tengo una respuesta. O sea, en el sentido de que el lenguaje hoy día es la lógica, en el sentido de que te permite programar. Por ejemplo, construir un ciclo if, for, todo ese tipo de operaciones y de trabajar con los computadores, es el lenguaje hoy día. Eso se fundamenta en la lógica tradicional que uno enseña en el colegio. Entonces, lo importante es estar consciente de que existen otras formas de expresión. En la formación de los ingenieros, a mí me da la sensación de que lo más importante hoy en día es la computación, programar. Y eso por suerte, se basa en la matemática que nosotros conocemos bien. En la matemática, no sé, en la matemática que se funda en los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Si no me equivoco, un alemán nuevamente. O sea, hay una escuela alemana muy interesante ahí que fundamenta nuestra matemática y que está bien hecha. Está bien hecha porque así funcionan los computadores. Entonces, lo más interesante es seguir enseñando esa lógica adaptada a estas técnicas que nosotros necesitamos como modeladores, que es la programación, pero como ciudadanos, tener la conciencia de que lo que hacemos jamás va a aplicar la realidad, jamás va a poder acercarse a la realidad, porque nuestra limitación es la aritmética. A eso. Ok, gracias. Ian tiene una pregunta para eso. Sí. Hola William. Bueno, la verdad es que, como dijo Gino, igual es como otra forma, otra perspectiva de ver la matemática, como un nuevo lenguaje, más que nada, por decirlo de cierta forma. La verdad es que como que se me viene a la mente, por ejemplo, cuando uno estudia
otro idioma, el español con el inglés o el chino o cualquier otro idioma. Y la verdad que de repente se me viene a la mente que la aritmética, o sea, como este nuevo lenguaje que tú estás estudiando, hay ciertas proyecciones quizás con el lenguaje común o común y corriente o el que se conoce en la matemática. Pueden haber ciertas proyecciones quizás. De repente modificando los modelos de alguna o cierta forma, quizás se pueden llegar a ciertas proyecciones o ciertas equivalencias, por decirlo de cierta forma. Ahora sí, igual nos deja una gran lección lo que tú hablas, de que de repente nosotros como modeladores, como investigadores, ya partimos de ciertas premisas, de ciertos conocimientos, de los cuales en realidad nosotros nos basamos para resolver modelos matemáticos. Entonces, omitimos varias cosas, omitimos varios conocimientos que de repente pueden ser buenos también rescatarlos. Por ejemplo, cómo se formula un modelo, de dónde sale, cómo se crea un sistema basado en ecuaciones diferenciales. Quedan todas esas cosas que en realidad nosotros ya las tomamos como premisa para muchas veces para avanzar más rápido o simplemente para cumplir con nuestra investigación. Ahora, bueno, o sea, más que nada eso, la verdad es que me pareció muy interesante. Hay hartas preguntas abiertas que en realidad dan para meditar, para pensar harto el tema. Felicitaciones por eso, por esa nueva línea, por ese nuevo, por todas las interrogantes que nos va dejando también. Gracias, ya. Mauricio tiene una pregunta también. Hola, ¿qué tal? Antes que nada, me voy a aclarar que la presentación fue muy interesante al principio y al poder mezclar todo a mí nunca se me habría ocurrido tanto mezclar bien la parte epistemológica con lo demás. Además, es una muy interesante narrativa acerca de la historia de esto mismo, tomando en cuenta cada autor de ese siglo. Otra cosa que me llamó la atención fue mucho la definición que utilizaste de aritmética, los operadores aritméticos que utilizaste y las aplicaciones que, claro, que efectivamente no se podrían adaptar tanto a la realidad, pero sí podrían de alguna forma conectarse bien desde un punto de vista epistemológico y un punto de vista matemático. Sin embargo, ante eso, mi pregunta directamente es si podríamos, por ejemplo, generalizar o extender esta relación entre el tipo de aritmética que estás utilizando y el estudio que tú estás realizando en particular. ¿Cuántas aplicaciones podría esto llegar a tener? O sea, ¿cómo uno podría realmente, desde esa perspectiva, llegar a la realidad que estás buscando? Porque al fin y al cabo, como modelador, eso es lo que tú estás buscando. ¿No? Entonces, yo no sé si tú habrás, porque obviamente tú te inspiraste desde un cierto campo. No sé si tú habrás visto algunos resultados, por triviales que sean, o tal vez bastante complejos, tú habrás visto otros resultados, por ejemplo, que se acercan mucho a tus intenciones, a tus objetivos, que están ligados efectivamente a la aritmética proporcional. ¿Podrías contarme un poco acerca de eso? Bueno, no sé, quiero responder la pregunta, ¿no? Tú me vas diciendo si la voy respondiendo o no. No, más que nada solamente cuéntame, no sé si será una respuesta certera o no, solamente es para saber un poco más. Claro. Cuéntame según tu perspectiva, lo que tú sabes. Claro. Para responder un poquito, o sea, yo tomé, entre comillas, el camino fácil para poder entender esta aritmética, en el sentido de que opero algebraicamente y después trato de que estos objetos que emergen en esta aritmética tengan algún sentido con la realidad. Ese podríamos decir el camino fácil. Pero hay una práctica que tiene Newton, que es la que quiero destacar un poco. Si nosotros vemos la figura
es súper interesante reflexionar en cuanto a esto, porque Newton, yo, aquí también es una hipótesis, yo no soy investigador, digamos, en epistemología o cosas por el estilo, pero Newton jamás piensa en la aritmética para crear su concepto, por ejemplo, de gravedad. Pero ¿por qué pienso que, o sea, y por qué afirmo que él no pensaba en esta aritmética? Porque él escribe su libro La Principia en términos sintéticos, al estilo de la geometría de Euclides. Está inmerso en un paradigma cartesiano que carece de números, de números negativos. Entonces, para acercarnos a la realidad, una de las limitaciones nuevamente es la aritmética. Y por eso quizás Newton, esto también es, entre comillas, digamos de alguna forma, porque no lo puedo asegurar, él superó la limitación de la aritmética para crear conceptos y adaptarse a la realidad. Es decir, como que se adaptó a la realidad, o asumió su realidad, o asumió su naturaleza como especie en esta tierra, digamos de alguna forma, y creó este concepto independiente de la aritmética. Disculpa, cuando tú dices asumir la realidad, pasando desde el libro de Principia Matemática, ¿a qué se refiere? ¿A qué te refieres tú con asumir la realidad? Y disculpa, y otra cosa, ¿por qué, por ejemplo, si Newton efectivamente... No, pero primero responde esa pregunta, disculpa si suena un poco acelerado. Claro, la primera pregunta es, ¿por qué dices tú que asumió la realidad? Por ejemplo, que los objetos caen, digamos, o de alguna manera, así, yo tampoco soy físico especialista, pero más o menos uno puede decir, porque hay una fuerza que atrae a los objetos hacia la Tierra de alguna forma. ¿Ya? Entonces él, sin ocupar la aritmética, él sí entiende esa idea. Entiendo, pero claro, pero más que una realidad, claro, él intenta simular una realidad, pues después el concepto de fuerza ha sido modificado durante el tiempo en la física. Después, por ejemplo, en relatividad, si comparamos física clásica con relatividad, claro, hay distintos tipos de conceptos sobre la caída de los cuerpos. Por eso me pregunto, ¿a qué te refieres tú con esa pregunta? Tomando en cuenta que tú has tenido un interesante estudio bibliográfico sobre la evolución de la matemática, como tú lo estás mostrando. Bueno, pero esa pregunta igual la dejo planteada. Otra pregunta que yo tengo asociado a esto es... claro, a mí me ha costado mucho, yo hace mucho tiempo que leí un poco de Principio de Matemática, ese libro no lo tengo ahora, lo tenía en un PDF, no sé cómo diablos lo logré tener, pero efectivamente yo no sé, claro, por qué tú dices que Newton no asume una aritmética asociada, y de ser el caso, por cómo tú encontraste la relación, en qué parte del manuscrito, del libro que él publicó, tú encontraste esa relación interesante entre la generalización de la aritmética, en este caso, bueno, no sé si la generalizó, o sea, el caso de la aritmética proporcional en base a sus postulados. No sé si mi pregunta se entiende bien o... Sí, no, o sea, lo que traté de mostrar es simplemente no quiero reformular los postulados de Newton, digamos. No, yo no digo eso, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que ¿cómo lograste tú intuir que lo que podría complementar aún más, lo que se podría complementar aún más para poder generalizar o dar una mejor explicación a los postulados previos, era mediante un uso de un nuevo tipo de aritmética? No es, claro, no es como reformular, simplemente tú estás agregando nuevos conocimientos en base a tus estudios posteriores. O sea,
me parece, por eso digo, te lo pregunto porque más que nada desde un punto de vista de curiosidad, de una idea de curiosidad por saber cómo te ocurrió desde las bibliografías que mostraste. ¿Me entiendes? Ese es como el punto. Ya, yo te puedo, si tú gustas, bueno, también podríamos mantener el contacto porque es muy interesante lo que tú planteas. Yo te puedo, nuevamente no sé si voy a responder tu pregunta, pero para también generar un poco la conversación. Hay un artículo de Market, no recuerdo muy bien el nombre, pero tengo el artículo, que hace una asociación, por ejemplo, con la gravedad, como la hace, se asocia la gravedad a la geometría. Él dice, bueno, la geometría está en estrecha relación con la gravedad, quizás es un fenómeno que se pueda ver desde un punto de vista geométrico, y la materia oscura, de alguna manera, está asociada esencialmente con la aritmética. ¿Ya? Entonces ahí también abre un poco también la situación de por qué esta aritmética puede ser interesante, porque en ese artículo él hace un estudio, digamos, detallado con estas nociones que te estoy diciendo. O sea, después está este concepto de gravedad, digamos, propuesto por Newton, de alguna manera tiene otra mirada, que es la que hace Einstein, y uno podría decir en simples palabras que ese concepto lo asocia con la geometría. Entonces la pregunta ahora también uno podría decir, bueno, ¿y qué conceptos están asociados a la aritmética? ¿O qué cosas del mundo están asociadas a la aritmética? Y lo que propone este investigador es que está asociado a los objetos, a la materia que no podemos ver. Yo también ahí planteo mi ignorancia, simplemente no he estudiado esa parte bien, pero ahí abro el campo bien a los físicos. Comprendo. Una pregunta más. Y disculpe, ¿hay filo para la siguiente pregunta? Mire, una pregunta más que tenía es, a ver, usted está proponiendo ahora un modelo de aritmética proporcional para estudiar ciertos fenómenos, pero usted al principio había colocado que su intención era, claro, era estudiar la parte epistemológica y matemática, pero una pregunta interesante, que me interesa en particular, es, ¿usted qué tan enfocado está planteando su propuesta de modelo o su visión de la modelación misma de estos problemas? ¿Qué tan enfocado va esto hacia la realidad? ¿O qué tan enfocado a usted le gustaría que fuera esto a la realidad? Al contexto en cuestión, como aparece aquí en el diagrama que usted colocó. Excelente pregunta. ¿Y cómo yo estoy tomando esto? ¿Qué dirección estoy tomando en realidad eso? Y cuando propuse los objetos emergentes, hay unas funciones que se llaman Q-periódicas. Este tipo de funciones, si tú las observas en la figura, tienen periodos bastante, digamos, singulares, digamos, cada vez como que esta onda, digamos, de alguna manera puede dar luces quizás de un cierto fenómeno. No sé, me imagino de repente los temblores, que de repente, no sé, voy a especular, o la comunicación animal también, cómo se da esa onda. Yo creo que acá hay un potencial, digamos. Esa es la dirección que... Entonces ahí me estoy acercando a lo que ahí recién estoy tratando de... Aquí en el dibujo, en realidad, hasta que estoy haciendo una relación entre la matemática y la epistemología, entonces estoy ahí donde estoy acá. Y claro, lo que uno quisiera como modelador es situarse en el centro, decir una coherencia entre la epistemología, el contexto y la matemática. Yo creo que todavía no estoy ahí, no estoy acá en el modelo, porque no logro encontrar algo que realmente se aproxime a la realidad por este tipo de aritmética.
me gustaría, en base a lo último que acaba de decir, preguntarle, dentro de los artículos que usted ha leído, que han retroalimentado su búsqueda, ¿cuál ha sido lo más cercano a lo que usted busca? Efectivamente, basándome en la última pregunta que le hice, ¿qué es lo más cercano? ¿Qué es lo más cercano que usted ha encontrado dentro de las bibliografías que usted al final de la presentación nos ha mostrado? Lo más cercano a los resultados. No, algo así como que es como cuando, bueno, uno como investigador lee un artículo y, bueno, este es el artículo, la verdad, no he encontrado algo que pueda decir, no, aquí, no, he buscado bastante y no he encontrado, debo decir. Comprendo, pero mi base es a lo más cercano que usted ha encontrado, lo que más, o una serie de artículos que lo han acercado a la respuesta de mi pregunta. Buena pregunta. Por ejemplo, Burgin, que es un autor, también ahí lo puedo compartir estos artículos, que es una persona que también ha estudiado con bastante, digamos, amplitud este tema. Él, yo creo que se ha acercado bien, digamos, y con mucha profundidad. Pero yo sí, como investigador no siento que todavía siento que todavía se pueden hacer muchas cosas. Entonces, no hay artículo de él, por ejemplo, que me deje conforme. Claro, pero es como una especie de inicio. Sí, no, ciertamente, Claro. ciertamente. Bueno, para finalizar la serie de preguntas, bueno, quiero comentar que nuevamente me parece un trabajo interesante. Creo que claro, que como al final como lo podemos ver, como que roza un poco entre la aplicación y más que nada un debate filosófico, matemático filosófico entre la idea de modelar o la idea de ver la matemática como de la forma más realista posible. Y la verdad es que mi opinión es que es bastante interesante. O sea, más que, disculpen por ser reiterativo, pero es como interesante. No sé si que será bueno o malo, pero es interesante. Y entonces, yo no sé si tú tienes un artículo publicado asociado a este trabajo, algún trabajo que tú hayas hecho previamente, ahora actualmente, en el cual tú estés explicando esta idea y efectivamente estés acercándote al objetivo planteado antes de unas preguntas atrás. Bueno, tenemos, esto no lo he trabajado solo, lo he trabajado, bueno, con colegas como comentaba al principio, con un colega de la Universidad de Atacama. Lo he trabajado también con otros colegas. Tenemos sometido dos artículos, un artículo científico y otro artículo como más divulgativo. Logramos hacer ese trabajo. Entonces sí, yo creo que, o sea, por eso también me atreví a hacer esta exposición, porque ya está sometido, digamos, nuestro trabajo. Pero como ya está sometido, ya pasó de moda ese artículo y yo creo que hay que seguir avanzando y hay que seguir trabajando. Hay varias cosas que se pueden hacer. Por eso, Mauricio, si es de tu interés, aprovechando estos medios de comunicación que nosotros tenemos en la actualidad y por esta contingencia, podríamos seguir trabajando por Skype o por Zoom o cualquier digamos, modalidad que nos permita conectarnos y seguir aprendiendo. Claro, no hay problema. Sí, bueno, así vamos. Estamos
mirando que el señor Newton es inglés y vas a mirar a un grupo inglés que hace